Les presento, saludamos a la señora Silvia Pellegrini Ripamonti. Ella es la decano de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, chilena, italiana, casada, 4 hijos, habla 5 idiomas, periodista en esta universidad. De su amplio currículo que ustedes pueden repasar en la página del Congreso, de su estudio de posgrado. Yo quiero mencionar que ella fue profesora de un curso que para muchos de nosotros es un curso importante en la historia, ¿no? El curso de comunicadores de Iglesia del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Por aquí hay varios de esa generación formados en el curso en Chile y en México. Silvia ha liderado por años un grupo de investigación para medir la calidad periodística llamado VAP, que se aplica en varios países del mundo. También asesora permanente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, del CELAM y de la Conferencia Episcopal de Chile. Entre estas asesorías se cuenta la gestación de la política de comunicaciones institucionales de nuestra Conferencia Episcopal, que ya lleva 14 años en ejecución. Así que damos la bienvenida a Silvia Pellegrini. En primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. Quiero agradecerle a Jaime también la generosa presentación que hizo de mí. La verdad es que está derivada principalmente del cariño que nos une desde hace muchos años. Yo soy simplemente una mujer que adora las comunicaciones y el mundo de las comunicaciones y que trata desde allí de servir a través de la universidad en su mayor difusión y conocimiento. Con esa introducción me siento más que satisfecha y de todas maneras más cómoda. La ponencia de hoy es una de las 2 de este encuentro cuyo título comienza con una pregunta. Y eso me fascinó desde el comienzo, porque cuando hay una pregunta es que las respuestas no son ciertas, es que estamos frente a más interrogantes que certeza. Estamos frente a un desafío del devenir. Y en este caso, hablar de infoética en el mundo de hoy, Hablar de infoética en el mundo de hoy, donde los emisores se multiplican y donde la vida en la nube crece a velocidades vertiginosas, es en sí un gran desafío. Un desafío que no está dado por la posibilidad de su existencia, porque la verdad es que parece que la amplitud de esos desarrollos fuera infinita, sino a los márgenes, alcance y foco de la necesaria visión ética ligada a su estructura valórica. Trabajar en torno a preguntas es también desafiante porque se trata de una metodología de vasta y actual aplicación a nivel universitario y que rara vez termina con una certeza, sino con nuevas preguntas. Yo descompondría la pregunta que se me planteó en 4 subcuestionamientos a los que intentaré dar señales de respuesta. La primera sería, ¿cuáles son las características del universo al que se quiere aplicar principios de infoética? ¿Cuáles son estas fuentes de pensamiento de la infoética? ¿Y son todas validables en el entorno digital? ¿Cuáles serían los caminos posibles para avanzar en ese propósito de lograrla en el mundo digital? ¿Y cuál es el rol de las universidades en este propósito? Resumiendo los antecedentes que ustedes deben haber recogido en estos días, en diciembre de 2010 aproximadamente se alcanzaron los 2.000 millones de usuarios en Internet, el 30% de la población mundial. Y las proyecciones indican que esa curva que están viendo se disparará aún más en los próximos años debido al acceso futuro de muchas personas que se encuentran aún en regiones de menor acceso, víctimas de la llamada brecha digital, y a la difusión de otros desarrollos tecnológicos como el Wi-Fi y la Internet móvil en un mundo que actualmente cuenta
con 5.100 millones de teléfonos móviles y un porcentaje cada vez creciente de tabletas y teléfonos inteligentes. Internet se ha convertido en la mayor fuente de noticias para los menores de 30 años. Quisiera que vieran ustedes también el crecimiento en el número de sitios web de los últimos años, que hoy pasan de los 200.000. A YouTube, en tanto, cada minuto se suben unas 24 horas de video y cada minuto se producen también unos 45.000 tweets. O sea, en este rato que hemos hablado, ha crecido ya el mundo digital muchísimo. En un universo tan complejo, y como sucede en casi todos los desarrollos tecnológicos, la línea ética no pasa tanto por la tecnología misma como por el uso que se hace de ella. Aparentemente, por ejemplo, la mayoría de los mensajes de Twitter serían verdaderos en su contenido, pero también los tweets se usan para difundir rumores o como instrumento de propaganda política, económica o de otra naturaleza. Twitter facilita la propagación de información en tiempo real a un amplio grupo de seguidores y, sin embargo, ese conocimiento no solo aumenta las relaciones sociales, sino que parece haber aumentado también el sentimiento de caos e inseguridad en quienes participan de esta herramienta si carecen de parámetros para ordenarlo y darle sentido. Porque el sentido es difícil de transmitir en 140 caracteres. En este esquema que les muestro a continuación, el punto donde estábamos en 2009 es ese pequeño punto rojo que está en el amplio círculo de lo que va a ser la red de Internet en el 2020. Esa es la proporción de la expansión, que quien hizo este infográfico dice relacionarse como un camino de DVDs puestos unos sobre otros de aquí a la Luna. Es esta interacción de muchos con muchos la que configura el despliegue de la inteligencia colectiva que Levy define como una inteligencia distribuida por doquier, continuamente valorizada, es decir, a la que se le agrega contenido, coordinada en tiempo real y que lleva a una movilización efectiva de otras competencias humanas. Este es un espacio donde cada usuario es potencialmente un sujeto que explora, interviene o narra, contribuyendo a crear nuevos universos de significación. Sin embargo, hay estudios que señalan que solo un 25% de lo publicado en la red es un conocimiento nuevo. La gran mayoría del contenido son repeticiones o modificaciones leves de aspectos ya publicados. Y hay que tener presente que los usuarios provienen de culturas y visiones antropológicas de muy diferente carácter y constituyen entonces un ágora de proporciones que no estamos acostumbrados a manejar, con la consiguiente dificultad para dar una única perspectiva ética a tan diversos orígenes y manifestaciones. El desarrollo reciente de Internet hace cada vez más difícil pensar que este es el universo, a este universo digital como un medio de comunicación más, donde se produce una relación entre emisor y receptor e incluso con miles de receptores que pueden interactuar en él. Cuando se habla con nuevas audiencias, con personas que entran en el mundo del digital, la mayor tentación es este factor multiplicador, llegar a millones de personas o en sitios muy distantes, que es muy apreciado también por las instituciones como expectativa hasta de ventas. Pero esto no explica la lógica del mundo digital, ni tampoco lo explica la posibilidad de intervenir o de interactuar de muy diversas maneras en él. Esta es sin duda una capa importante, pero que solo roza la superficie. Hoy hay que pensar en el mundo digital como un mundo de redes donde los roles comunicacionales se mezclan y las agrupaciones más que audiencias son grupos de interés que se generan y se desarman en torno a problemas específicos con una inmensa velocidad. No es que nosotros podamos crear una red permanente, esa red va a estar en constante dinámica en torno a nuevos intereses de sus participantes. Entrar a participar de esta cultura es más que crear sitios web, postear o emitir twitters. Es cambiar la cultura de los relatos y las interrelaciones para pensar en términos de lógica de la constitución de esas redes.
Y esa realidad desafía el mundo de la infoética como se la conoce hasta ahora y plantea nuevas interrogantes con respecto a las oportunidades y problemas que puede plantear al desarrollo humano. La Iglesia enfrenta el desafío de proyectarse en este universo de actividad permanente y incontrolada, donde todo parece poder hacerse tecnológicamente y parece ser posible de justificar moralmente. Por lo tanto, es de verdad un escenario de nuevas y muy diversas proyecciones y desafíos. Por ejemplo, nos encontramos en este momento con que el conocimiento es fraccionado. El antiguo conocimiento se daba en etapas sucesivas, vale decir, ¿no es cierto?, se pasaba a la primaria, a la secundaria, a la universitaria, y para lograr saber algo, por ejemplo, sobre un infarto cerebral o un problema determinado en el área del oído, por ejemplo, había que estudiar además 7 años de medicina. Hoy las personas entran y salen del conocimiento usándolo en la medida en que lo necesitan. Y para los médicos, ya que estábamos en ese tipo de ejemplo, es muy complicado un paciente que se le sienta al frente y le dice: doctor, perdone, pero eso no es lo que dice Internet. Entonces, la bajada de esa aura casi de Dios de aquel que tenía el conocimiento se convierte en un bien accesible a muchos, pero también interpretable desde las más variadas posibilidades educacionales y culturales de quien lo lee y recibe. Es un mundo también marcado por el criterio de alejarse de las respuestas trascendentes. La gente joven acude más bien a la respuesta sencilla, al acceso fácil, aquello que no le produce cuestionarse demasiado por la velocidad con la cual ejecutan sus acciones. Se desarrollan así éticas mucho más reducidas, basadas en la práctica y fundamentadas en el consenso, y que por lo tanto son solo provisionales y revisables, como parece ser todo acuerdo de carácter civil, pero muy distantes de una ética nuestra basada en un sólido concepto antropológico. En este contexto hay también una valoración extrema de la libertad individual, el yo como principal y único referente, y una muy alta apreciación de la visibilidad de cada uno. Por lo tanto, aquello que en la comunicación tradicional era tan preciado como proteger la intimidad de las personas, tiene connotaciones muy distintas cuando son las propias personas quienes quieren exponerse a la visibilidad de todos. Por eso quisiera mostrarles 2 comentarios, están en inglés, pero que reflejan muy bien qué es lo que se piensa en relación a la red. No puedo imaginar, me dice, ninguna persona o grupo particular, gobierno, etcétera, que imponga reglas éticas en Internet. Para mejor o para peor, la Internet es el gran foro para el intercambio de pensamientos e ideas que la humanidad ha tenido jamás. Por lo tanto, pienso que debe ser dejada para cada persona la decisión del nivel y el tipo de envolvimiento que tendrán en el Internet. El segundo dice cosas muy parecidas, están tomadas completamente al azar. Yo no sé cómo pudieran imponerse éticas en el mundo digital o cómo esto podría ser regulado y por quién. Me parece que la cosa más hermosa de Internet es que cada uno puede postear, cada uno puede contestar y puedes tener una transacción con la máxima mierda o todo lo honesto que ustedes quieran que sea. Perdonen la expresión un poco académica. Pero, ¿qué tenemos entonces? ¿A qué nos enfrentamos? Esta visión muy habitual no constituye necesariamente un impedimento para el logro de una infoética, sino solo un escollo a superar a través de lograr que ciertos principios y conductas éticas, aun cuando correspondan a una visión antropológica determinada, puedan ser reconocidas como valores universales y aceptadas en razón de esa calificación. En ese sentido resultan particularmente significativas las palabras de su santidad en la Jornada Mundial de la Paz, cuando decía que la dignidad trascendente de la persona es un valor esencial de la sabiduría judeo-cristiana, pero que gracias a la razón puede ser reconocida por todos.
Esta dignidad, entendida como la capacidad de trascender la propia materialidad y buscar la verdad, debe ser reconocida como un bien universal indispensable para la construcción de una sociedad orientada a la realización y plenitud del hombre. Una idea que reitera, expresada desde otras perspectivas, cuando señala que, como todo fruto del ingenio humano, las nuevas tecnologías de comunicación deben ponerse al servicio del bien integral de la persona y de la humanidad entera. Si se usan con sabiduría, pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad que sigue siendo la aspiración más profunda del ser humano. Está aquí entonces la base de todo el desarrollo que puede hacerse de la ética en la red y en el mundo digital. La pregunta del tema que nos ocupa entonces tiene como fundamento de su respuesta la capacidad que tenga la humanidad de reconocer ciertos valores últimos en sus acciones, independientemente del entorno, ya sea material o inmaterial, en que éstas se desarrollen, pero totalmente insuficiente cuando se entra al análisis del segundo universo que representa. Hasta hoy, la deontología informativa y sus mecanismos de autorregulación han soslayado las nuevas problemáticas introducidas por las tecnologías. Problemáticas que afectan. Perdón, pero me da la impresión de que hay una página que se me perdió. El segundo aspecto importante, voy a seguir nada más con el PowerPoint, es la coherencia entre conductas éticas. Decía que la primera era la capacidad para reconocer y demostrar ciertos valores últimos de la acción, aún en el ciberespacio, y la coherencia entre conductas éticas en el mundo real y el digital. Hay que pensar que hay medios de comunicación que dicen poder publicar en la red cosas que ellos mismos no se atreverían a publicar en sus ediciones impresas, por ejemplo. O personas que hacen bullying a través de la red o otras formas de coerción sobre sus semejantes y que jamás harían conductas parecidas cuando están en el mundo real. Por lo tanto, todavía tenemos una incoherencia entre estos dos universos que se topan, el mundo digital y el mundo de la vida real. Vamos a la segunda pregunta, la ética comunicacional y la deontología periodística. ¿Las fuentes de pensamiento de la infoética son todas validables en el entorno digital? Hay dos grandes fuentes de la infoética, los principios éticos permanentes, la visión antropológica respecto de ella, y la deontología profesional y medial. Es esta última la que yo sostengo que queda anticuada, antigua, desplazada frente a lo que está sucediendo y que habría que sustituirla por una mirada propia del contexto digital. Quiero mostrarles aquí, y sin pretender entrar en ello en detalle, este esquema de trabajo de búsqueda de ciertos principios éticos a la luz de las lógicas de la propia tecnología. Hay 4 elementos que cualquier informático considera como cruciales cuando trata de construir algo válido en la red. La privacidad, la exactitud, la privacidad de los datos, la exactitud de esos datos, el respeto a la propiedad intelectual de los informáticos y la posibilidad de acceso fácil, el número de clics, por ejemplo. Estos 4 principios, que no tienen que ver con una deontología o con una ética, si los llevamos a un desarrollo en el plano social o deontológico personal, nos lleva a la exactitud, que ellos la piensan en términos de datos, hacia todo el tema de la búsqueda de la verdad y la capacidad de reconocer elementos de verdad. El tema de la propiedad intelectual nos lleva a dar a cada uno aquello que le corresponde, es decir, la base misma del principio de la justicia. El acceso, por ejemplo, solamente mirado como la rapidez con que yo hago los clics, nos lleva a la pregunta sobre todos aquellos grupos minoritarios cuyo acceso a la red por diversas razones está restringido y, por lo tanto, a generar un desarrollo ético en torno a lo que significa para su desarrollo personal y el de sus comunidades el tener un acceso adecuado a este nuevo mundo, sea como usuarios directos, sea como proxy users. Y el tema de la privacidad nos lleva también al de la intimidad del desarrollo del ser humano, al respeto por esa área de secreto, esa área personal, esa área donde se desenvuelve la fe, donde se dan los valores últimos del ser humano, que sin embargo, aún en este mundo de enorme visibilidad, requiere de ser
cuidada y trabajada en el entorno digital. Por lo tanto, en esta lógica, que no es la lógica del medio de comunicación, no es la lógica del emisor frente al que recibe el mensaje, sino es la lógica que viene de la base, la lógica de las redes, la lógica de cómo se construye esta nueva forma de pensamiento, la que nos puede llevar a poder elaborar determinadas respuestas de carácter ético. No me atrevería a decir que este es el esquema. Solo digo que hay caminos distintos que considerar a Internet como un medio de comunicación más. ¿Se trancó, parece? ¿No? ¿Se trancó? Bueno, sigo así. Me paso del computador al papel y eso indica mucho de lo que es la generación mía con respecto a las posibilidades de utilización de las tecnologías de la comunicación. Sabemos que la ética es el estudio de la conducta humana en cuanto a la bondad, maldad y rectitud, y no solo referida a actos u omisiones específicos. Y desde esa perspectiva, su acción, más allá de los límites legales, nos lleva a apuntar siempre a ciertas exigencias máximas. En este caso, nos compele a evaluar el universo digital en sus modos de contribuir al desarrollo de la humanidad en su conjunto y a cada ser humano en particular. Por eso me parece tan señero aquello que declara el documento Ética en Internet del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, cuando dice que el principio ético fundamental es el siguiente: la persona humana y la comunidad humana son el fin y la medida del uso de los medios de comunicación social, y agrega una meta precisa. La comunicación debería realizarse de persona a persona con vista al desarrollo integral de las mismas. Una visión que es una intensa motivación para desarrollar el pensamiento ético universitario en su aplicación al universo digital. Desde esa perspectiva común, confluyen en Internet no solo principios de la infoética, sino también de la ética de las relaciones políticas y sociales en los negocios o incluso de la bioética, en tanto se producen en la red aspectos concernientes a casi todas las formas de relación entre los seres humanos. Su rango de acción es muy diferente del de cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, si nosotros miramos a la televisión, ¿no es cierto? La televisión entra en el universo de la intimidad del hogar. Está planteando modelos de conducta, está haciendo referencias a problemas dramáticos, por lo tanto, donde se confrontan el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. Tiene otro lenguaje, otra mirada, otra narración. Probablemente esa pantalla, dicen que el hombre de hoy es el hombre de las 4 pantallas, esa pantalla se va a referir fundamentalmente a la vida íntima, a la vida de aquello que es el entretenimiento, mientras Internet va a ser el desarrollo de la vida externa del individuo, donde se mueve con la misma libertad y con los mismos otros condicionantes con que lo hace entre la vida en el hogar, donde podríamos asociarlo a la televisión, y la vida fuera del hogar, que es aquella que podemos asociar a Internet. Que Internet es mucho más que un medio de comunicación queda también claro si consideramos que no siempre la aparición de nueva tecnología ha llevado a revisar los postulados éticos. La verdad es que han aparecido múltiples tecnologías, partiendo por el teléfono, que jamás alteraron los cimientos de la estructura valórica de una sociedad, como lo está haciendo este segundo mundo, el mundo digital. Hay teóricos que señalan, por ejemplo, que Internet es una cibersociedad que realiza una unidad horizontal de seres humanos ligada solo por sus intereses de acceder a determinados conocimientos y donde hay un universo posible de libertades de pensamiento, crítica, exposición y debate. No hay que olvidar, sin embargo, en esto que parece muy ideal y que sin duda democratiza mucho el nivel de conocimiento y de interrelaciones sociales, un hacker, o más bien un cracker, puede alterar dramáticamente a una institución o hacer que la verdad y la mentira o la difusión intencionada versus la búsqueda de la verdad sean fácilmente confundibles. ¿Cuál sería entonces la proposición en términos de qué es lo que podríamos hacer para abordar este mundo? Aquí surgen las primeras 2 respuestas posibles en el mismo análisis que hemos hecho anteriormente a la tercera pregunta que planteé en el origen, es decir,
cuáles serían los caminos posibles para avanzar en ese propósito de lograrla en el mundo digital. La primera se refiere a buscar ciertos principios universales que por su profunda relación con la naturaleza humana y la construcción social general sean de aceptación para culturas muy diversas. Sin duda, estos van a ser pocos. La segunda consiste en elaborar una estructuración deontológica que, sin abandonar los principios, diga relación con la lógica del mundo digital y no con la de los medios de comunicación tradicionales. A eso era a lo que me refería con estos 4 puntos de partida desde la propia lógica informática. La tercera es abandonar la idea de establecer códigos de acción para intentar desarrollar controles efectivos vía networking, una manera completamente diferente de evaluar el control ético a través de lograr que aquello que es mentira sea inmediatamente desmentido por otro. Ya hay ciertos aspectos en algunos blogs donde dice retirado por los usuarios, donde se sacan, por ejemplo, cuando hay insultos, malas palabras, etc. Si se logra en ciertas redes sociales establecer formas efectivas de control ético vía networking, creo que se podría controlar de una manera muy distinta a la idea que se tenía originalmente de que eran las organizaciones o las deontologías profesionales en quienes recaía el desarrollo de la ética en una determinada área. Quisiera agregar a estos aspectos la idea de generar los llamados sitios de referencia. Aquí también hay una imagen en el Evangelio que nos llama muchísimo, que es la posibilidad de ser levadura. Es demostrar cómo se trabaja con ciertos sitios de referencia donde estén resguardados esos principios. Esto puede hacerse no solo en sitios de iglesia, pero ahí hay un lugar privilegiado para desarrollarlo, sino también en ciertos medios de comunicación que por su propia condición de medios de gran mirada pública, medios que su marca se compromete cada vez que publican algo, permiten mostrar cómo es posible sortear efectos de dificultades éticas en el trabajo en la red. Esto es un trabajo de levadura. Los norteamericanos llaman a esos 4 principios que decía yo en el esquema de las cuatro flechas, ¿ya? PAPA. La verdad es que porque se refiere a privacy, access, los 4 aspectos básicos dichos en inglés. Para nosotros, curiosamente, traducidos al castellano, es pepa. Una pepa es aquello que uno siembra para de donde se dé un árbol. Finalmente, vida, ¿no es cierto? Estos sitios de referencia, la construcción de ciertas formas de comunicación novedosas, son un desafío también para las universidades, que son aquellas que tienen que innovar en cuanto a las miradas sobre los desarrollos tecnológicos. Y con esto entro al último punto. No he podido usar más esto porque se trancó, se cambió, así que vamos a ir nada más que con palabras. Me comprometo a entregarles un PowerPoint adecuado para que se lo lleven, si les interesa. Me queda referirme cuál es el rol de las universidades en este contexto y en este propósito. A ver, quisiera dejar establecido como primera premisa que en el mundo universitario no se vive ajeno a los cambios de las lógicas culturales que se están dando en la actualidad. Al contrario, las vivimos en primera persona y las vivimos muy, muy de cerca. Las universidades, que han sido tradicionalmente el entorno esencial del pensamiento racional en la cultura occidental, se ven compelidas a desarrollar sus actividades en un mundo donde la transmisión de conocimiento y los valores, al igual que la cohesión social, se ha hecho cada vez más aleatoria y subjetiva, dejando paso a amplios márgenes de emotividad que genera todo tipo de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, quisiera agregar como entorno general de las universidades,
que en el mundo universitario conviven una serie muy diversa de instituciones de educación superior, sin que estos modelos apunten a decir que son de mayor o menor calidad, sino solo a la capacidad que tienen estas instituciones de llevar a cabo funciones muy diferentes. Hay universidades primariamente docentes. En ellas el rol frente al tema de la infoética que nos ocupa es claro. Se trata de habilitar a sus estudiantes para un desarrollo profesional, consciente, ético y crítico en el entorno digital, con todas las derivadas que ello trae consigo. A vía de ejemplo, esa nueva docencia propende a cambiar el perfil de los comunicadores hacia ser, en vez de un emisor relacionado con su público, cada vez más un facilitador de las conversaciones entre las redes sociales a través de proporcionar foco, ordenamiento y credibilidad a través de la certificación de la existencia de fuentes confiables en lo que se dice, por ejemplo. Un propósito que requiere, en este contexto globalizado, una mejor comprensión de otras culturas y una informada interpretación de los hechos sociales en un contexto mucho más amplio. En este aspecto, la multi y pluriculturalidad de la Iglesia en su desarrollo pastoral es clave para su desarrollo interno en Internet. La propia Iglesia en sus redes sociales está teniendo que trabajar día a día con idiomas, con culturas de carácter tan diverso, que si es capaz de usarlo como un elemento válido, esa misma experiencia debiera traspasarse con cierta facilidad al mundo laico, dejando de lado, por supuesto, un elemento muy fundamental, que es toda la experiencia que tiene la Iglesia en humanidad. A vía de ejemplo, en este nuevo contexto podría concebirse al periodismo enseñado en las universidades como puente de entendimiento entre culturas, donde la precisión y el equilibrio ya no pueden ser considerados como tales, sino incluyen fuentes internacionales y perspectivas interculturales, por ejemplo. O sea, la Internet y su desarrollo ético nos están compeliendo a derribar barreras entre los seres humanos. Probablemente hay que mantener en esta enseñanza y junto a estos cambios el conocimiento y manejo adecuado de los principios deontológicos más básicos de la comunicación medial, tales como dar cuenta de la verdad de los hechos, evitar ser sesgados, distinguir hechos de opiniones y servir al público a través de proporcionar antecedentes y consecuencias de los hechos para lograr que ellos tengan una mejor comprensión de la realidad y la ampliación de sus márgenes de libertad. Esto es aquello que yo preveo para las universidades de carácter mayormente docente. Por otra parte, y con esto termino, existen universidades con un rol mucho más complejo, son las menos en cada país, y que tienen como principal rol social la gestión del conocimiento al interior de las sociedades a las que sirven. El rol docente no cambia en ellas, es similar al anterior, pero se les agrega el mantener a sus sociedades al día en el conocimiento de frontera, el hacerse preguntas que no están hechas aún, el investigar realidades, el apuntar a la innovación. Si se pudiera resumir este trabajo en palabras breves, diría que es hacer descansar la docencia en investigación de frontera para derivar también a esa investigación hacia la actualización del conocimiento social. Para ellas el mundo digital es una fuente inagotable de nuevas preguntas y cuestionamientos, tanto profesionales como éticos. Quiero contarles en el ámbito puramente tecnológico que recién la semana pasada llegué de un viaje donde estuve en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí había uno de los investigadores en el Media Lab, en el laboratorio de medios, que estaba trabajando con formas de reconocer elementos de verdad en los twitters. Y estaba trabajando otro con capacidades de los robots para entender los gestos, la comunicación gestual con los seres humanos, de tal manera de que los robots pudieran expresarse sexualmente. Qué tontera. Esto es lo que se llama Freud. Estaba pensando que lo único que les iba a faltar a los robots finalmente era poder tener una actividad de ese tipo. La verdad es que no solamente pudieran desarrollar estas capacidades de expresión gestual, sino también de entenderse como tal con los seres humanos.
Como ustedes ven, las universidades de punta, las universidades de frontera, ¿no es cierto?, tienen interrogantes muy distintas de la simple docencia o habilitación para trabajar en el mundo real. La perspectiva de esto está inspirada para universidades como la nuestra en lo que dice su santidad cuando señala en el mensaje de la última Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma, por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación cultural. Y esa vasta transformación cultural es también una tarea de la universidad. Junto a este modo de difundir información y conocimiento, nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así como nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir lazos de comunión. Inspirados en estas palabras, es desde una perspectiva más teórica, surgen cuestiones analíticas a las universidades complejas, que van desde adaptar los conceptos de deontología profesional y las capacidades narrativas al nuevo entorno, detectar la habilidad de las tecnologías para afectar las formas de pensamiento, analizar los cambios que ellas generan en la elaboración de identidad, en especial el rol de la visibilidad social, revisar las nuevas condicionantes para la adquisición de conocimiento confiable a distancia, evaluar los detalles del capital social generado por esta inteligencia colectiva, medir sus efectos sociopsicológicos y conocer detalles del uso del ciberespacio. Y eso lleva también hasta la posibilidad de crear filtros eficientes para el uso de Internet por personas no capacitadas o menos capacitadas, por ejemplo. La meta es apuntar a una estructura de conocimiento que sustente un pensamiento ético y deontológico que se proyecte más allá del entorno inmediato y que apunte a los problemas esenciales y no solo a la supervigilancia de determinadas acciones. Su estudio debería apuntar además al análisis constante de las conductas correctas, la práctica responsable y las interacciones más justas, siempre a la luz de los principios éticos de carácter general y que engloben y se hagan coherentes tanto desde la perspectiva del razonamiento teórico como del ejercicio práctico. Si yo pudiera resumir en una palabra el rol de estas universidades en la elaboración de esta nueva infoética, diría que es trabajar la convergencia de dos miradas. Aquella que mantiene vivos los principios éticos inmutables que derivan de la respuesta al interrogante de lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, bajo una clara mirada antropológica, que es la que nos inspira, junto con adelantarse a prever, estudiar y reconocer aquello que será de público conocimiento en los próximos 5 o 10 años, de modo de ir paralelamente encontrando formas válidas de respuesta a las interrogantes éticas que plantee ese escenario futuro. Muchas gracias.